que entienda a el proceso migratorio como un proceso global que afecta no solo a la persona migrante, sino a su familia, y que el Estado no puede escudarse detrás de la seguridad para vulnerar derechos humanos y otros grupos. Por eso vuelvo al principio y resalto que debe ser entendida no como migración y desarrollo, sino como migración y derechos humanos de la persona migrante y de todo su entorno familiar. Gracias. Gracias, Lucía. Paso a leer algunas propuestas que nos enviaron por mail o por comentarios. Uno de Gastón Horacio Durac sugiere una publicación, un estudio entre las Smart Cities y la uberización como parte de un mismo proceso que se da en las ciudades urbanizadas. Después está varias propuestas enviadas desde el Centro de Acción Cultural, CENTRAC, y la plataforma Mercosur Social y Solidario. Es una plataforma que reúne a 16 organizaciones no gubernamentales y más de 150 organizaciones sociales de base de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Dividieron las propuestas de acuerdo con los ejes temáticos. Ahí paso a leer. Mercado laboral y trabajo decente, la propuesta del conjunto de organizaciones de cumplimiento de la declaración sociolaboral del Mercosur y exhortar a los gobiernos a agilizar y simplificar la regulación de la circulación de trabajadoras y trabajadores en el Mercosur. La segunda propuesta en ese eje temático, ratificar la Convención de Naciones Unidas a los gobiernos que no hicieron todavía, sobre la protección de derechos de los trabajadores migrantes y sus familias y promover la respectiva normativa del Mercosur con miras a la convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países. En relación al eje temático protección internacional, se pide a los estados la misma tipificación del crimen de tráfico, trata de personas en todos los países del Mercosur. Atribuimos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los migrantes de los países de Mercosur y estados asociados, reconociendo el derecho humano a migrar como derecho a la libre circulación y fijación de residencia garantizados en convención, pacto y declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad humana de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio, denunciando y cohibiendo las violaciones de derechos humanos en las fronteras y la condición inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros. En relación al eje temático niñez, adolescencia y unificación familiar, convocamos a los gobiernos, todavía son las propuestas de CENTRAC y plataforma Mercosur Social y Solidario. Convocamos a los gobiernos Mercosur y estados asociados a establecer estrategias de cooperación contra la violencia y la discriminación sexual, racial y étnica, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, y elaborar una declaración de compromiso común para la promoción de la protección de los derechos del niño, niña y del adolescente. El último bloque de propuestas relacionado al eje temático promoción de la cultura y participación social. Proponemos la creación de un Consejo de Políticas Migratorias e Integración de los Pueblos como instancia política y decisoria, con la participación de migrantes. Consideramos necesaria la implementación de instancias de asesoramiento legal de los y las migrantes en el ámbito del Mercosur. Y después hay un conjunto de otras propuestas que en el intervalo voy a llamando. Ahora, no sé, no está mi listado. Ahora invito a Juan José Greco de la Fundación Económica de Inclusión, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan José Greco, vengo en representación de la Fundación Económica de Cuyo, específicamente de un proyecto que ya lleva 3 años, que es la Clínica Sociojurídica de Derechos Humanos y Migraciones. Entonces, mi aporte va a ser contar un poco la situación de Mendoza y desde ahí mirar la situación del país y de la región. A veces para quienes venimos de las provincias es un poco difícil participar de estos foros que están en la polis, Argentina y en Buenos Aires.
Así que también agradeciendo esa, la posibilidad que me han dado mis compañeras y mis compañeros de estar acá. En primer lugar, reforzar y remitirme en gran parte a lo que ya expuso el CELS y Karen, con que hay una coincidencia importante en sus ponencias. Sobre todo el trabajo que hacemos en Mendoza es muy importante con la población rural. Aquí se habló un poco de ciudades, también la población rural tiene sus especificidades, sus dificultades a la hora de realizar los trámites migratorios y en general el acceso a derechos como los económicos, los sociales y culturales que ocurren en las poblaciones rurales a veces se ven intensificadas en las poblaciones migrantes. Sobre todo haciendo eje en el grupo de trabajo sobre la regularización. Hay una situación que es insoslayable, que es la situación socioeconómica del país y la recesión que en general azota a la región, lo cual repercute de manera intensa sobre la población migrante. Las tasas migratorias han aumentado, independientemente de si ese valor es o no bajo en relación a el internacional. Para las familias migrantes, para una familia migrante, a veces con hijos mayores o hijas mayores de edad que siguen dependiendo del mismo grupo o dentro de la misma economía de subsistencia, es muy complicado afrontar tantos pagos, aún más agravado cuando se trata de población extra-Mercosur. Muchas veces las exenciones de tasa, al menos en la realidad que nosotros nos toca enfrentar en Mendoza, son realmente excepcionales, lo cual hace muy difícil que una persona con simplemente una situación de vulnerabilidad social pueda acceder a una exención de tasa. Esto repercute en otro de los temas que está abordando este foro, que es la posibilidad de acceder a trabajo decente. Sin regularización migratoria es muy difícil acceder en general es muy difícil en este momento del país acceder a trabajo decente, específicamente si hay una situación de irregularidad migratoria. Y también lo que tiene que ver con lo económico, con lo monetario, para acceder a la nacionalidad, la exigencia de medios honestos de vida a veces se hace con una exigencia muy alta o sin contemplar la situación del trabajo no registrado, lo cual obliga a las personas migrantes que quieren, que reúnen los requisitos para nacionalizarse, tener o sea, ver un obstáculo en esta cuestión. Específicamente para la regularización, lo técnico, el sistema online RADEX o electrónico para regularizar, cuando hemos querido acompañar situaciones de personas migrantes que se quieren regularizar, ha traído realmente dificultades. No todas las personas migrantes pueden acceder a una computadora, el Estado no está, o por ahora no está poniendo a disposición de esta población los medios para poder acoplarse a ese cambio técnico que ha decidido la administración. Los tiempos no han disminuido, por lo tanto eso nos genera interrogantes y quizás debería ser una propuesta que pueda salir de este foro, el pensar que las nuevas tecnologías tienen que venir acompañados de entender y contextualizarse en la situación de la población a la que va apuntada y hacer los esfuerzos para que su implementación pueda seguirse guiando por este paradigma de la regularización y de los derechos humanos. Específicamente con el decreto de necesidad de urgencia 7017 en general, el procedimiento administrativo tiene muchos cuestionamientos que se pueden hacer por la brevedad de sus plazos, a la afectación al debido proceso, específicamente en materia migratoria. Esto es especialmente gravoso para poder ejercer los derechos, como comentó la compañera. Sobre todo también nos preocupa, y en esto adherimos a lo que ya se ha dicho, las situaciones de violencia institucional, tanto por las fuerzas de seguridad como por algunas realidades que podemos dar cuenta en Mendoza de la dificultad de acceder a servicios de salud para las personas migrantes con documentación o sin ella, y sobre todo en este marco, en un contexto discursivo donde desde
parece que desde el funcionariado, desde las altas esferas, no se favorece a que en el contacto directo haya un mayor discurso de inclusión y de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias, Juan José. Pido que María Luisa de Acajata y después va a seguir Pabli. Después que hable Pabli, voy a presentar otra propuesta que vinieron del Parlamento. Gracias. Bueno, primero agradecer otra vez al IPPDH por la organización de estos foros, que siempre son tan enriquecedores y tan abiertos, ¿verdad? Bueno, yo soy de Acajatá, equipo de trabajo en sexualidades y géneros, y nos interesaba participar de esta consulta porque en general la población LGTB está como muy invisibilizada en las discusiones sobre migraciones, sobre movilidad, a pesar de que somos un grupo con mucha necesidad de movilidad. Las personas LGTB muchas veces tienen que dejar su lugar de origen por motivos de prejuicios, estigma, discriminación y violencia asociados con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de la identidad de género, el estatus de VIH o el trabajo sexual. Son todas situaciones vinculadas a nuestra comunidad. Se habló varias veces de distintos grupos nacionales, de distintos países, de las dificultades que tienen, venezolanos, haitianos. Ningún Estado nunca interviene por las personas LGTB, como sí pueden hacerlo los Estados por estos grupos nacionales. Entonces necesitamos ahí como hacernos visibles de otra forma. Estos prejuicios y estigmas no solo son los que motivan a la gente a moverse, sino que muchas veces funcionan como barrera al momento mismo de poder atravesar fronteras. Hay mucha migración dentro de los países, pero también entre países. A veces hay regulaciones explícitas contra el ingreso de personas VIH positivas, y otras veces no en la ley, pero sí el estigma que está cargado en las instituciones migratorias, ¿verdad? También se mencionó varias veces la situación en la que terminan constituyéndose buenos migrantes y malos migrantes, y las personas LGTB caemos mucho dentro de esa categoría. Por eso necesitamos realmente un enfoque interseccional sobre estos temas, porque tanto como las personas racializadas en general y las personas migrantes en general, las personas LGTB somos construidas como peligrosas, como un grupo peligroso, y cargamos a veces sobre nuestros cuerpos todos esos cruces. Se mencionó varias veces el decreto de necesidad y urgencia de este gobierno, por ejemplo, sobre nuestra población. Se aplicó en la ciudad de La Plata, donde hay un colectivo grande de travestis y trans peruanas que ejercen el trabajo sexual, y entonces se utilizó este decreto de necesidad y urgencia para perseguirlas, penalizarlas y deportarlas. Si bien en este país la prostitución propia no es un delito, muchas veces las trabajadoras sexuales tienen algo de drogas para el consumo personal o se las pregunta a la policía, y entonces eso se utilizó como un delito flagrante que venía planteado en el decreto para expulsarlas. Entonces, bueno, lo primero que traemos como propuesta es esto de poder visibilizarnos dentro del contexto de la discusión de movilidad humana y la necesidad de los enfoques interseccionales. En el ítem relativo a las políticas de regularización, justamente tenemos una situación especial con las personas trans, porque son muy pocos los países de la región que tienen leyes de identidad de género, y entonces el uso de documentos que no se condicen con la identidad de género de las personas muchas veces se constituye una barrera muy fuerte para poder migrar. En ese sentido, es importante mencionar que independientemente de la existencia o no de leyes de identidad de género en cada país, está la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, que desarrolla en extenso cómo la Convención Americana tiene protegido el derecho a la identidad de género como un derecho humano fundamental, y esto es lo que debería primar en las políticas migratorias y en los trámites para regularizar la situación de las personas trans. Lo mismo cuando se habla de unificación familiar. En general se tiene un concepto de familia fuertemente heterocentrado y no se toman en cuenta las relaciones familiares de las personas LGTB. Muchos países de la región no reconocen los vínculos de pareja, que no sean heterosexuales, ni por matrimonio, ni por unión civil, ni en libre, como fuere, simplemente no hay reconocimiento.
Y lo mismo con nuestros vínculos filiatorios. No se reconocen las comaternidades y las copaternidades, y solo se extienden derechos a quienes tienen vínculos biológicos con sus hijos o hijas, entonces queda muy afectado el derecho de reunión. En lo que hace a la protección internacional, también hay llamar la atención sobre que los mecanismos para dar estatuto de refugiados tienen que tomar en cuenta la extrema violencia a la que están sometidas muchas personas LGBT en sus países de origen. Hay más de 65 países que todavía penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Otras veces lo que se penaliza es la existencia trans, otras veces la expresión de identidad de género bajo normativas nacionales o de menor rango sobre las ropas que se visten o lo demás, y a veces es el trabajo sexual. Entonces, muchas personas abandonan sus lugares de origen por estas violencias, necesitan el estatus de refugiados, y también tener en cuenta que muchas veces la deportación, por el motivo que sea, a los países de origen es devolverlas a estos contextos de extrema violencia, que comprometen su integridad y su vida. Incluso durante el movimiento migratorio mismo, si bien todas las personas migrantes están expuestas a violencias, a veces hay violencias particulares. Cuando fue recientemente la caravana a pie de migrantes desde Centroamérica a Estados Unidos, hubo todo un grupo que se separó de la columna principal, que eran personas LGTB y mujeres solas, que estaban expuestas a mucha violencia por parte de los demás migrantes dentro de esa gigantesca caravana. Entonces ahí, digamos, como hacer visibles esas violencias específicas que aparecen. Y también otra propuesta que es en relación a esta guía de materiales que nos entregaron, súper completa, súper valiosa. Quizás también la producción de una guía específicamente destinada a personas migrantes LGTB, porque como decía, muchas de estas personas cargan con vidas enteras de prejuicio y de estigma que ya están internalizados. Cuando llegan a las sociedades que las acogen, encuentran también prejuicios, discriminación, estigma, y esto las convierte en fácilmente extorsionables, fácilmente atacables, mucho desconocimiento de los derechos propios. Las personas LGTB que vienen de estas situaciones de mucho prejuicio y discriminación presuponen que no tienen derechos. Entonces, por eso, una guía específica sería también algo que pediríamos como una política activa que podría sumar ahí. Y por último, remarcar esto cuando se decía poner el foco en lo positivo de la migración. Bueno, las personas LGTB también envían remesas económicas a sus países de origen, porque muchas veces terminan haciendo aportes a sus familias de origen, aunque no tengan hijos, a sus madres y padres, a sus hermanos, a sus sobrinos y sobrinas. Son también sostén económico, y eso muchas veces se pierde de vista, se nos piensa siempre como personas sin familias, ni que creamos ni que venimos de familias. Estamos como individuos sueltos. Y también en ese sentido hacemos un aporte no solo trabajando en las sociedades en las que llegamos con aportes culturales, sino que también confrontamos prejuicios todos los días, y de esa manera contribuimos a generar sociedades más abiertas en términos generales para todos. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Mientras va llegando Pabli, recordarles que estamos transmitiendo online las propuestas y sugerencias que pueden ser enviadas a consulta pública @ipdh.mercosur.int. Las próximas inscritas son Carla Montero, de la Asociación de Yana Pacuna, y del Bloque de Trabajadores Migrantes, y Cristiana Prego. Mientras habla Pabli, si hay gente más que quiere inscribirse, ahí está Marleide para tomar nota, porque ahí vamos cerrando mientras habla Pablo las inscripciones de la jornada de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo soy Pablo Alcázar, migrante, activista de la columna Orgullo y Lucha y de migrantes LGTB. Nos reunimos con los migrantes LGTB, que somos un pequeño colectivo que recién nos estamos organizando, y empezamos a pensar cuáles son las especificidades de nosotros como migrantes LGTB. Y como bien decía María Luisa, una de las primeras cosas que nos surgen es la invisibilización de nuestra intersección como migrantes y como personas LGTB. Porque no solo está acá que vemos que se habla de un montón de cosas, pero en ningún minuto se habla del LGTB, sino en nuestros propios colectivos LGTB, por ejemplo, no se habla de migración,
en las propias organizaciones migrantes, si bien hay un montón de personas LGTB que participan activamente de organizaciones migrantes, no se habla de la especificidad de ser LGTB y ser migrante. Y eso nos hace pensar, o sea, instalar la idea de los migrantes, las personas LGTB también migramos. ¿Y por qué migramos las personas LGTB? Y en general migramos escapando de la violencia, escapando de instancias de discriminación, de represión, de tanto de los países que venimos o de la migración interna. Buenos Aires es un caso como clave en Latinoamérica y en la región, de que vienen muchas personas LGTB de otros países, pero también vienen muchas personas de Tucumán, vienen muchas personas del norte, vienen muchas personas de provincias, hay un flujo migratorio de Salta, hay activistas travestis, como grandes activistas travestis que vienen del norte de Argentina, y nos hace pensar también en la necesidad de repensarnos y de instalarnos como temática. Pensamos también si los estados están preparados para recibir población LGTB, cuáles son los protocolos que existen para recibir a la población LGTB, y pensamos en cuestiones como muy específicas. Por ejemplo, ¿a dónde acude la gente migrante cuando llega con problemáticas? Porque vemos que las recepciones a los migrantes están pensadas en una familia heterosexual. Otra cuestión que nos surge, bueno, pensamos también que las problemáticas en general que vemos acá como vivienda, salud, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, la dignificación del trabajo, se problematizan mucho más cuando una persona es LGTB. Por ejemplo, si uno es migrante, ya es difícil encontrar vivienda, ya es difícil que no te quieran cobrar más por una vivienda, pero a veces siendo LGTB no te quieren ni siquiera alquilar. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el acceso al trabajo. En cuestiones específicas, incluso como propuesta, en temas de acceso a la salud, por ejemplo, la cuestión del HIV, el acceso a los medicamentos en todos los países de Latinoamérica no es igual. Por ejemplo, en Brasil, el tipo de medicamentos que se tratan sobre HIV son de una calidad superior en otros países por las cuestiones de licencia. Brasil en un minuto decide, como una política de Estado, no pagar las licencias de ciertos medicamentos y producir propios medicamentos de HIV. Eso hace que, por ejemplo, una persona positiva de Brasil que viene acá, ¿cómo hace para seguir su tratamiento con otros medicamentos? El HIV no se puede cambiar de medicamento fácilmente. Al cambiar de tratamiento es una cuestión muy delicada, pone en riesgo todo el proceso que la persona ha tenido. Y en temas de salud pública, ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué pasa con esa persona con HIV que necesita los medicamentos que ella está tomando? O sea, cambiar de tratamiento podría ser, pero letal, podría ser un retroceso en todo el progreso que ha tenido. Lo mismo pasa con el acceso a los tratamientos de hormonación de las personas trans. ¿Cómo aseguramos ese acceso? ¿Cómo aseguramos que las personas transmigrantes tengan acceso a cuestiones básicas que están estipuladas en la ley de identidad de género, por ejemplo? Otra cuestión que pensamos como colectivo y que nos intersecta de alguna manera es poner en la mesa las cuestiones de la racialización y que están súper invisibilizadas, sobre todo en esta ciudad que habitamos, en este país que habitamos, muy atravesados por una sociedad que se niega racista cuando es profundamente racista, cuando no estamos hablando de migración, pero la mayoría de las personas que estamos acá somos blancas. Entonces pensamos, ¿dónde están las marronas? ¿No? ¿Dónde están las compañeras marronas que por suerte hoy se están organizando? Y que nos parece fantástico que se esté hablando, que se rompa ese silencio de esa identidad marrona. Por ejemplo, es un silencio acá en Argentina, específicamente en Argentina.
cuando históricamente a las marronas se las llamó negras y luego vienen mis compañeros negros a reclamar el nombre negro, y las marronas hoy por suerte se están organizando, se están nombrando, así que bueno, estemos atentos porque creo que vienen cosas buenas de ello. Como última cuestión, pensábamos justamente si los estados están preparados para recibirnos, desde dónde nos reciben y si las organizaciones sociales también están pensando en esta intersección incómoda, porque tenemos muy incómodo, por algo no se nombra esta identidad LGTBI migrante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Procedo a leer las propuestas que envió antes, que es la Asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Enviaron un apartado largo, obviamente no voy a leer sus 7 páginas, pero con las consideraciones finales ya están sistematizadas las propuestas, pero avisar a los compañeros de antes que vamos a tomar en cuenta también toda la introducción, que es muy interesante desde la perspectiva de su trabajo, pero solo voy a proceder a la lectura de las propuestas, las recomendaciones. Bueno, sin concordancia con lo expuesto, acercamos algunas recomendaciones. Se garantice el acceso a los DESCA en la región y se asegure que la normativa sea concordante a los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales por los Estados partes del Mercosur. Se derogue el decreto de necesidad de urgencia 70-2017 por el retroceso en materia de derechos humanos de las personas migrantes que representan. Se derogue la Ley 6.116 del Sistema Provincial de Seguro de Salud para extranjeros que restringe el acceso a la salud de la población migrante y refugiada en tránsito por la provincia de Jujuy. Se consideren los obstáculos mencionados por el RADEX a fin de que sean soslayados a través de políticas públicas que garanticen el acceso a la regularización migratoria. Las próximas que se presentan acá van a ser Carla. Carla Montero, de Bloque Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, la Asociación Llana Pacuna, y después Cristina Prego, y después Lima Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, antes de decir las propuestas, quería comentar un poco de cómo, por lo menos en Argentina, porque yo desconozco realmente cómo es la situación migratoria en el resto de los países. Sí puedo decir, por ejemplo, que del país donde soy, que es de Bolivia, no existe una ley de migraciones como la de Argentina, como la ley 25.871, y por estar militando en un espacio de migrantes como es el bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, sé también que por compañeros chilenos, en Chile tampoco existe una ley como la de Argentina. Incluso no hay ningún tipo de regularización en relación a las políticas migratorias. Sin embargo, es un país que sí tiene, por ejemplo, una sociedad racista, igual que en Argentina, y igual que en Argentina viene incrementándose en los últimos años. Bueno, en los últimos años, empiezo ahí. En los últimos años, ya desde el 2016, las organizaciones migrantes y organizaciones de derechos humanos empiezan a reorganizarse porque empezamos con una creación, ¿no?, desde la página de la Dirección Nacional de Migraciones, de la creación de un centro de retención para migrantes. Entendemos que una retención, que es privar de la libertad a un ser humano, implica una detención. Y los medios de comunicación empiezan también a tomar los dichos, por ejemplo, de un Pichetto, que lo vemos cada vez que habla sobre la migración, lo hace desde un lugar bastante racista, europeísta, y también hablando sobre las migraciones limítrofes como si fuéramos una categoría de segunda como ciudadanos, ¿no? Tenemos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que también, a partir de la creación o de la implementación del decreto de necesidad y urgencia que mete Mauricio Macri, el presidente actual,
viene con una propuesta hacia la sociedad argentina, hacia la sociedad civil, en pos de una seguridad nacional para combatir el narcotráfico, y acá también, nuevamente ya lo dijeron varias personas, ligando la migración, que no representa ni siquiera el 6% del total de la población argentina, según el último censo, ¿sí? El año que viene va a ser nuevamente el censo, a ver qué tan peligrosos somos, quiero ver. Bueno, este 6% representa una causal suficiente para la ministra de Seguridad, para Mauricio Macri con su DNU, para Horacio García, el director nacional de Migraciones, y esto también Ministerio del Interior, porque es de donde depende la Dirección Nacional de Migraciones, para atacar y empezar a recortarle derechos a la comunidad migrante. ¿Sí? En el 2016 tenemos la cárcel, en el 2017 empiezan el DNU, ¿sí? Y los medios de comunicación, acá también haciendo no sé qué calificativo ponerle, pero empiezan de día, tarde y noche a bombardear a la comunidad migrante, estigmatizándolos, criminalizándolos y culpabilizándolos por la falta de políticas públicas que tiene el Estado argentino desde ese año que menciono, ¿no? Ahora, esto viene aumentando desde ese momento y por eso también vemos, por ejemplo, en los hospitales, nuevamente, en los espacios públicos, como puede ser el transporte público, pero también en las escuelas, cómo empiezan a verse acciones directamente racistas hacia los pequeños, a las pequeñas, por ejemplo, ¿sí? O que no me quieran atender porque tengo el pasaporte o incluso puedo tener el DNI vigente, pero el maltrato de la doctora o el doctor se plasma en el silencio del resto de las personas que están ahí presentes. Y no olvidemos el caso de Marcelina Meneses en el 2002, donde por un contexto igual, donde la sociedad civil deja pasar esto, y me refiero a deja pasar esto, significa que en el 2002 terminan tirando de un vagón de tren. Imaginemos que un vagón de tren en lo cotidiano no está vacío, empujan a esta mujer junto con su hijo de 2 años. ¿Sí? Ese es el extremo de lo que puede llegar a plasmar la acción concreta o la no acción de una sociedad donde el racismo, la discriminación y la xenofobia es el cotidiano. Obviamente que esto sostenido, por lo menos para mí, Carla, desde los medios de comunicación, más allá de las políticas públicas o la falta de políticas en realidad, que las vemos que hace que se genere un enemigo interno, en este caso, como chivo expiatorio, la comunidad migrante. Para mí tenemos que estar en alerta y celebro que nos hayan invitado, nos haya llegado la invitación al bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, porque también escuchamos a Horacio García hace 2 semanas aproximadamente en la Comuna 2 del PRO, ¿sí? Donde habla sobre su charla y su invitación a la comunidad era el nuevo sistema de deportaciones. Entonces, este nuevo sistema de deportaciones dice cómo viene a combatir el narcotráfico, las personas que vienen a delinquir. Nosotros firmamos un acuerdo en diciembre del 2018 con la ONU, donde el resto de los estados tienen que equipararse en un piso mínimo de derechos para la comunidad migrante, y nosotros estamos por encima de esos derechos. Es lo que dice Horacio García. Lo que no dice es que esos derechos los viene recortando sistemáticamente su gobierno desde el 2016. Y que desde febrero de este año tenemos una expulsión de una mujer, como mencionó su lema, de Vanessa Gómez, que en 3 días, un viernes 1 de febrero, y el 4, en realidad el 4 de la mañana, es expulsada del aeropuerto de Ezeiza, sin poder despedirse siquiera, sin tener una clara explicación de por qué estaban actuando de esa manera, donde agentes de migraciones en esa oficina de Ezeiza agarran a su hijo de 2 años, y que incluso esa mujer, porque es una mujer agente de migraciones, que en ese momento agarra a su hijo de 2 años, la tiene que acompañar hasta el aeropuerto de Lima, al lado. A ese nivel de xenofobia y racismo está la sociedad migrante en Argentina ahora, y que esto obviamente lo tenemos que ver en un contexto sociopolítico, económico, porque tenemos un Brasil al lado donde la xenofobia, el racismo y la transfobia también está a flor de piel, y en Argentina, así como lo dijo la anterior compañera,
y el compañero, muchas mujeres trans, peruanas incluso, del interior del país, bolivianas también, han venido a este país justamente porque tienen, por ejemplo, la ley de identidad. Sin embargo, en una sociedad donde tenemos racismo, transfobia, ¿no? Tenemos xenofobia y discriminación, aunque tengamos una ley, por ejemplo, como la 25.871, donde en su artículo 3 asegura a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los convenios bilaterales vigentes y las leyes, aunque esto esté plasmado y esté implementado y esté hace muchos años, tenemos un gobierno de turno que viene justamente a contrarrestar todo esto. Y es lo que debemos transmitir la semana que viene en esta mesa donde o por lo menos funcionarios del Mercosur van a estar tratando de, no sé si tratando, porque también es una cuestión de que hoy de las propuestas que salen sean concretas y que no sigamos retrocediendo en derechos. Horacio García, el director nacional de Migraciones, se jacta a nivel mundial de que Argentina es un país de puertas abiertas y al igual que al exponente de la OIM que lo hablaba sobre el tema de migraciones y desarrollo, ¿no? Bueno, Horacio García en la Comuna 2 del PRO también hablaba sobre la migración, por ejemplo, calificada, y cómo la migración calificada acá, ¿no? Cómo va a estar trabajando como mesera o mesero, y sin desmerecer ese trabajo. Es así como habla el director nacional de Migración, prestemos atención a las políticas y cómo esto va también, ¿no?, haciéndose público en comunas, por ejemplo, donde nos encontramos con una sociedad civil o con gente del barrio, y cómo esta gente del barrio después replica todo eso en su cotidiano. Entonces, si a un niño lo discriminamos por ser morocho, por ser de Bolivia, por ser de Perú, y un día empezamos a no solamente insultar, sino también a agredir físicamente, o ambos a la vez, estamos en un problema como sociedad. Entonces, algunas propuestas tenían que ver sobre... Un segundo, porque las propuestas las anoté en otro lado. Bueno, primero que cambie el sistema RADEX, ¿sí? Entendemos que la regularización para tener derechos, o por lo menos por ponerlos en práctica, porque los derechos ya están en la ley, ya están en la Constitución y en los convenios internacionales, pero necesitamos que vuelvan a ser una práctica, necesitamos que así como quitaron el programa de abordaje territorial, lo vuelvan a incluir, porque este sistema RADEX no solamente es discriminatorio, porque no sé si conocen el sistema RADEX, pero lo voy a ser breve. Es un sistema que solamente la persona se puede radicar o iniciar su trámite con internet, computadora y hablando castellano. Por donde lo miren, es discriminatorio. Después, este sistema no es eficaz, según el informe que sacó la Laboratorio de Buenos Aires, ¿sí? Desde enero hasta mediados de abril, de los 63.000 trámites que se iniciaron con este sistema, solamente tuvieron resolución 11.000. Cuando el año pasado, durante todo el 2018, con el anterior sistema, se pudieron radicar entre transitorias y permanentes alrededor de 221.000 personas. ¿Sí? Por eso este sistema debe desaparecer y deben haber además capacitaciones para las personas, porque mismo los trabajadores de migraciones han denunciado que no han recibido capacitación realmente y nos damos cuenta que a diferencia de otros años, las colas de las personas migrantes por fuera de migraciones son mucho más altas que antes y encima no hay suficiente personal para atender, para preguntar, y cuando te vas y preguntas de cómo es el sistema RADEX, te dan un papel chiquito que no es ni siquiera la mitad de una A4 con como 12 pasos para seguir tu trámite vía internet.
Entonces el sistema tiene que desaparecer, tiene que haber uno o que sea alternativo y no solamente el único. Después, generar informes transparentes donde la Dirección Nacional de Migraciones también escuche, ¿no? Porque la Dirección Nacional de Migraciones, no solo el SER, sino otras organizaciones de migrantes también les han enviado notas para poder reunirse y jamás ha atendido estas demandas, por ejemplo. Bueno, acá, que los estados respeten el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos a la hora de querer ser madres. Entendemos que el derecho del aborto debe ser algo a nivel regional también y no debe ser solamente de las mujeres que puedan pagárselo por una cuestión de economía, ¿no? Y en este sentido también de respetar a las mujeres que sí decidimos, por ejemplo, ser madres y que entonces queremos que el Estado argentino devuelva de una vez por todas a Vanessa y a su hijo, que se lo venimos exigiendo desde el 4 de febrero de este año. En relación al trabajo, que el Estado argentino, esto también porque, o sea, me acuerdo del año pasado, ¿no? Cuando fueron los casos de los 2 venezolanos, del turco y del ciudadano paraguayo que fueron detenidos a la cual, cuando fueron detenidos tras una movilización el año pasado y los medios de comunicación sistemáticamente, nuevamente, ni siquiera solo por la tele, sino en gráficos y también en medios digitales, bombardearon a estos ciudadanos como al turco relacionándolos directamente con el terrorismo, ¿no? A los 2 venezolanos de que eran de inteligencia de Maduro, cuando después se desmiente esto e incluso eran anti el gobierno de Maduro, y el ciudadano paraguayo que estaba viviendo acá hace muchísimo tiempo. Bueno, esto también, que los estados empiecen a trabajar con los medios de comunicación, porque no pueden destruirle la vida de esa manera a estos ciudadanos, estigmatizarlos, y además promueven en la sociedad un racismo, xenofobia nuevamente, que se asevera. Y en este sentido era bueno, y las personas migrantes que sí se quieren movilizar por su trabajo para que no sean recortados sus derechos, también que no sean reprimidos, no tengan causas desde los estados donde estas personas defienden sus fuentes de laburo. Y esto hablando de personas no solamente que están regularizadas como en relación de dependencia, sino también aquellos vendedores, trabajadores ambulantes, que también acá en relación a lo que decían, como poner el tema en los trabajadores o en la población migrante calificada, cuando en realidad las migraciones en realidad en su mayoría lo hacen por necesidad o económica o porque hay violencia, escapan de la violencia las mujeres incluso, o por una cuestión bélica o las tres al mismo tiempo. Entonces, pensar solamente en un segmento de población migrante significa que te estás quitando derechos al resto, que es la mayoría. O sea, la mayoría de la población migrante acá en Argentina no es población migrante que ha venido con un título o que busca solamente un trabajo calificado. Son justamente esos espacios donde están mayormente precarizados, como ya lo mencionaron anteriormente. Entonces necesitamos que las políticas en relación a la migración sean puestas desde ese lado, y desde ese lado incluye, o digamos, está transversalmente direccionado por políticas con perspectiva de derechos humanos y de género. Y lo último que quería, no sé si me estoy olvidando de algo, pero lo último que quería también mencionar como propuesta es que con esto de la facilitación, ¿no? A partir del decreto de necesidad y urgencia para expulsar a migrantes peligrosos o que ni siquiera tienen delitos graves, ponen a las mujeres en una situación bastante peligrosa sin el Estado. ¿Por qué? Por un lado, las mujeres, por ejemplo, que sufrimos violencia
física o cualquier tipo de violencia machista en nuestros hogares o en nuestros trabajos o ambos al mismo tiempo, no vamos a poder denunciar esto, porque somos mujeres irregulares, no tenemos nuestros papeles al día. Entonces, si vamos a denunciar, ¿qué va a hacer el Estado argentino? Nos va a expulsar y después nos va a dar un saludito en el hombro diciendo, bueno, por lo menos ya no vas a estar con el que te violenta. Como pongamos el ojo, si la persona, si la mujer tiene miedo de ser expulsada, no va a poder ir a denunciar y que exista un sistema, ¿no?, que la acompañe en esta denuncia. Y por el otro lado, las que sí lo tienen, las que sí tienen, por ejemplo, el DNI permanente o los documentos regulares, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de Johnny Quirós? Sí, existió una denuncia, la justicia actuó, pero eso no era aval suficiente para que fuera deportado, fuera expulsado como lo hicieron. En ese caso, que existan políticas con perspectiva de género reales, con recursos reales, para poder resolver esta situación. Gracias. Gracias. Ahora tenemos a Cristina Prego y después solamente una expresión más, por lo tanto, quien quiera hablar ahora. Gracias, me voy a sentar por acá. Bueno, mi nombre es Cristina Prego, soy integrante de un colectivo que se llama Red Coaliciones Sur. Es un colectivo que integra coaliciones de los países de Mercosur, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay y también de Chile, que venimos trabajando en temas de derechos humanos de infancia y adolescencia en nuestros países. Y yo pertenezco a una de estas plataformas que es el Comité de los Derechos del Niño Uruguay. Y en este sentido, voy a intentar no repetir, pero sí acordar lo que todos ustedes dijeron y reforzar la idea de la necesidad de la integración. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero bueno, en esto esta idea de no ir para atrás, ¿no?, que varios de ustedes ya plantearon, de no dar un paso en el sentido contrario al que venimos desde hace muchos tiempos en la región intentando construir, fortalecer el espíritu y la idea de la integración, nos parece fundamental. En términos también desde lo que hoy se planteaba en la mesa de apertura, de la idea de una región o de nuestros pueblos como claramente orientados a la integración culturalmente, ¿no?, y también desde nuestra identidad. Y en ese sentido también agradecer al Instituto por esta posibilidad, pero también plantear la preocupación de la coyuntura y de la necesidad de que la posibilidad de pensar en políticas públicas regionales se siga sosteniendo. Y eso tiene que ver con una intencionalidad política de los países de sostener esto de pensar en forma articulada la política pública de los países y también de destinar recursos económicos para que eso pueda suceder. Porque, bueno, hoy se planteaba, ¿no?, esta es una de las consultas donde hay menos sociedad civil presencialmente, pero hay muchos compañeros que están a nivel virtual y eso tiene que ver también con la designación de recursos económicos para poder estar acá. En algunos otros momentos hemos estado en nuestra sala llena con mucha gente que realmente nos pone en una situación donde, bueno, cuál es la intención real de la participación desde los países. Y agradezco de vuelta al Instituto por seguir haciendo esto, pero bueno, que los países también lo puedan garantizar poniendo recursos para que esto se siga produciendo, porque valoramos mucho la producción del Instituto en términos de calidad y de lo que ha aportado para pensar en políticas públicas regionales. Y en términos también de coyuntura, nuevamente repetir la necesidad de pensar en una salida política para Venezuela y de desarrollar acciones de ayuda humanitaria a la población, a la ciudadanía venezolana, porque, bueno, los gobiernos son coyunturales, por tanto tienen
que ver con la protección de la ciudadanía que hoy está transitando, se está moviendo por todos nuestros países, y la necesidad de apoyar, bueno, la semana que viene empieza un proceso importante de negociación política, y desde Mercosur poner nuestro granito de arena en ese sentido, ¿no? De que la salida tiene que ser por ese lugar. También la necesidad de valorizar la idea del acuerdo vinculado al acuerdo de residencia, que es un aporte, un avance muy importante que tenemos en nuestra región, pero poder seguir profundizando en la idea de ir hacia una ciudadanía plena, ¿no? Quizás esto como base que tenemos hoy de un acuerdo de residencia, pero necesitamos seguir discutiendo la necesidad en términos regionales de una ciudadanía plena. Hoy se mencionaba en la mesa de apertura, seguramente mucha gente se quede en nuestros países y no se vaya. Entonces van a ser residentes eternos o van a ser ciudadanos plenos también de nuestros países en las mismas condiciones en que estamos cualquiera de nosotros en nuestros países de origen, por supuesto sin perder una identidad originaria, ¿no? Pero sí la necesidad de estar en exactamente igualdad de condiciones, todos y todas en ese sentido. Hoy vengo porque me estuve priorizando los puntos. Por otro lado, la necesidad y como propuesta de profundizar y aportar y quizás generar algunas estrategias de capacitación a los gobiernos locales, que a veces en lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas, ahí vemos algunas debilidades locales, no, a nivel de ciudades, de comunidades y también de sectores rurales, donde los estándares de derechos, ahí realmente si los tenemos en las normativas, que en la mayoría de los países tenemos algunos estándares interesantes de derechos, en la implementación es donde vemos la mayor fragilidad. Entonces hay una necesidad también de capacitar a los gobiernos y a las personas que ocupan lugares en la administración de los gobiernos para que estos estándares sean parte también de su mirada, de su sentir, de lo que piensan en relación a la persona con la que se están encontrando en la situación que les toque. Por otro lado, también quería mencionar algo vinculado a esta idea de pensar la Agenda 2030, ODS, Addis Abeba, bueno, con esta cuestión en clave de derechos humanos, que eso es central. Y como sociedad civil pensar en el objetivo 17 como un objetivo importante de cooperación, pero de una cooperación real en igualdad de condiciones, con las responsabilidades que tenemos los gobiernos, la sociedad civil, pero sin igualdad de condiciones. Me parece muy importante, hoy estuvieron compañeros de la academia planteando aportes muy interesantes en este sentido, la necesidad de articular con la academia y obviamente, como decía el compañero, también con el sector privado, que ahí a veces es donde desde sociedad civil a veces se nos hace más difícil pensar, o como decías, piensen en un sector privado con determinadas características, ¿no? A veces nos hace difícil pensarlo porque el sector privado no se piensa desde ese lugar. Entonces, el sector privado no se piensa desde un sector que debe garantizar derechos humanos, sino en general se piensa desde la maximización de la ganancia, y eso es una contradicción casi básica. Entonces es muy difícil. Hoy el sector privado en relación a la migración se aprovecha de una situación de desigualdad, de una desigualdad que coloca a las personas, hoy como la compañera nombraba, ¿no? Cuando se paga 10 pesos por una chaqueta y se paga 1.500, eso es responsabilidad del sector privado comercial, del sector privado industrial. Entonces, bueno, como también en ese sentido tensionamos este lugar del sector privado que garantice el trabajo decente y el cuidado del ambiente, que en este momento no está pasando. Entonces, ¿cómo articulamos también eso en términos de desarrollo? ¿Y cuál es el papel, o cuál debería ser, o cuál pensamos que podría ser el papel de los estados en este control? El Estado debe controlar eso en un mundo globalizado, donde en muchos países las empresas gobiernan más que los gobiernos. Entonces, bueno, en algunos sectores de los países, las empresas, para no ser tan categórica, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Eso es muy importante pensarlo también en ese sentido. Y ahora algo específico al tema de niñez
y de adolescencia. Por suerte tenemos muy buena producción en relación a orientaciones, a estándares en temas de infancia y adolescencia que han salido del espacio, pero bueno, los países no los estamos implementando adecuadamente. No los estamos implementando bien porque no estamos articulando entre los países al nivel de cómo debemos hacerlo. Las protocolizaciones no tienen articulaciones o puntos focales que realmente después se hagan cargo de tareas concretas. Concretamente, a veces lo que pasa es que cambian los puntos focales que fueron capacitados y desarrollados para esas funciones y después no se sabe quién es, cómo, para dónde, cómo se hace. Y hay muchas cosas que sí están en nuestras normativas, como en todos los países de la región firmamos la Convención de los Derechos del Niño, que son los principios de las convenciones que deben ser prioritarios, y ahí siempre debe estar primero el interés superior y la protección integral, y no la condición de obligación o de movilidad, que eso no es lo que está pasando en nuestros países. Y eso tiene que ver con una cuestión de implementación y no de normativa, porque las normativas las tenemos que mejorar. Pero lo que implementemos bien lo que hoy tenemos y después mejoremos nuestra normativa. Y en este sentido, vinculado a la situación de niños y niñas no acompañados, a la situación de reunificación familiar, a la no deportación o privación de libertad por condición de migración, esos son elementos que en nuestros países hoy están pasando, de una forma o de otra, depende de cada uno de los países como, digamos, la normativa más local se establece, pero eso pasa en todos nuestros países. En el mío, que a veces se dice que es el país que, bueno, está en determinadas normativas más avanzadas, lo que pasa en Uruguay. En Uruguay ha pasado cosas muy parecidas a las que ustedes dijeron hoy, a dos niños que venían a buscar a su mamá por reunificación familiar, ni siquiera que dejaron bajar del avión, fueron devueltos a su país, porque había una dificultad a nivel normativo. En ningún momento se le planteó la comunicación al instituto rector, en ningún momento se le planteó un defensor o una defensora necesaria para garantizar sus derechos. Esas son las cosas que necesitamos tener y además que necesitamos tener articuladas en los distintos países. Y para terminar, plantear la necesidad de la protección, especialmente en la interseccionalidad de niñez, género y étnico-racial, digamos, en relación a los niños que se están moviendo por el territorio y la violencia en todas sus dimensiones, especialmente la violencia sexual. Tenemos altísimos, enorme cantidad de niñas que viven violencia sexual en el tránsito, especialmente, por lo menos lo que llega a mi país, en el tránsito de Guyana, Brasil, Uruguay, y son realmente testimonios inhumanos. Debemos hacernos cargo de eso, los países debemos hacernos cargo de lo que se está pasando a nuestras niñas y niñas que vienen caminando. Quizás esas no son caravanas tan conocidas como las que fueron para el norte, pero siguen llegando para el sur. Muchas caravanas quizás un poquito más deshilachadas de lo que han llegado. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos Zulema Monteiro, de la Asociación Civil Cultural Xana Pacuno. Bueno, lo que quería plantear ya lo dijeron, lo voy a decir, pero sí me parece importante recalcar, por ejemplo, lo de la ciudadanía del Mercosur. Es un convenio que se ha firmado con los países, pero que capaz que no se está cumpliendo efectivamente. Y sería bueno recordar a los países, porque por ejemplo en la Argentina tenemos una resolución de migraciones que puede, a un migrante se le puede conservar a discrecionalidad de funcionarios de migraciones como un falso turista y expulsarlo de frontera y no dejarlo ingresar. En esta época se está produciendo mucho de esas situaciones, ellos se cambian sus pasajes en avión y los retornan y les dicen que vayan a sacar la visa cuando son ciudadanos del Mercosur. Realmente es irónico lo que pasa. Después otro aspecto que quería plantear es lo que lo dijo bien claro la compañera de Uruguay. Las defensorías de minoridades deben tomar cartas en el asunto por lo que no es. Hay legislación vigente, hay protocolos, yo creo que lo que corresponde es
aplicar y empezar a actuar por los niños que están quedando vulnerados en sus derechos, están siendo separados de sus padres, y creo que es importante eso. Y un tercer aspecto que quiero hablar bien el compañero acerca de la empresa. Realmente la empresa se está beneficiando muchísimo con los migrantes, no paga lo que está terciarizando el trabajo, no paga beneficios sociales, no está aportando sus jubilaciones, no les da la obra social. Es una gran realidad que está pasando con los migrantes, al menos aquí en la Argentina. Nada más. Muchas gracias, Zulema. Bueno, vamos cerrando esta jornada intensa. Antes que nada, una vez más, agradecer la presencia de cuerpo y alma, espíritu de cada uno que vino hasta el espacio, acá a nosotros, y también a cada uno y cada una que nos estuvo acompañando de manera virtual, ¿no? Decir que esa, la segunda de las 8 consultas que organizamos, la última y esa no logramos tener la financiación de la Unidad de Apoyo a Participación Social del Mercosur, pero esperemos que la próxima sí sea, porque la verdad que para organizar un evento, una consulta regional, es bastante importante que la gente desde la sociedad civil, que no tiene los fondos, pueda estar presencialmente. Está bueno que tenemos las tecnologías, así que también quiero agradecer muchísimo, ya empiezo los agradecimientos a todo el equipo de comunicación, acaba de llegar Corina, el director de comunicación, a Natalia, Santiago y Emiliano, que lograron que eso funcionara muy bien. ¿Ningún quiere decir unas palabras? Bueno, antes que empiecen los agradecimientos, me pasa la palabra de Nubia. Y nada más, bueno, vamos a cerrando después, antes que se vayan, y eso quería agradecer. Tuvimos esas jornadas extendidas sin intervalo, así que quiero remarcar, siempre las consultas son esa experiencia que nos animan, que nos llenan de alegría, satisfacción y esperanza, ¿no? Porque son actores sociales que vienen sin mandatos, sin recursos y que ponen todo su esfuerzo, energía, cabeza, mente, corazones. Estamos acá desde las 9:30 de la mañana, vamos a ser las 3 de la tarde, con café de alumnas y galletas y café, y con la participación de alto nivel, una discusión, la verdad que muy interesante, transversal, interseccional. Desde el instituto quisiera remarcar este agradecimiento fuertísimo a cada una y cada uno de ustedes que están acá. Paso la palabra de Google, pues regreso para hacer las consideraciones finales. Muchas gracias, Teresa. A modo de decir una propuesta, como había dicho rápidamente en mi presentación, que es el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024 está vigente el diseño internacional para afrodescendientes. Las Naciones Unidas había solicitado a los países esfuerzos para promover derechos de personas de ascendencia africana. El lema es afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Estamos en el 5º año. La idea era que cada país debería inaugurar un plan de actividad para 10 años y después pasar a la implementación con la participación plena de la comunidad afrodescendiente. En el 5º año, pues, Argentina todavía nada. Por eso solicito que se ponga ese tema en la agenda del Mercosur, que se vea también a nivel del Mercosur cómo pueden atacar el tema de los derechos humanos de personas de ascendencia africana, sabiendo la tragedia que causó el racismo en esa parte del mundo. Entonces, pensar en la reparación histórica y de cara al futuro realmente combatir el racismo, pero con políticas públicas que fomenten realmente el acceso a derechos para personas de ascendencia africana. En ese contexto, el mundo aparece nuevamente con sus análisis, que no se ven mucho, para cambiar la construcción cultural, política, ideológica que se hizo en el mundo, porque vivimos en un mundo injusto, que
ya hace siglos, cómo podemos cambiar la construcción cultural y construir nuevas sociedades, como decía antes. Eso necesita también desconstruir lo que se había construido antes, cambiar el léxico, cambiar la forma de hablar. Y cuando digo cambiar la forma de hablar, hago referencia a las denominaciones. El hecho de dar nombre implica una persona en situación de poder dar un nombre a otras personas. Dice que la historia de los nombres tiene que ver con poder y asignación de roles. Ahora voy a recurrir a 3 colores. El color principal es el color blanco. Los bordes que tenemos, negro. Y acá que tengo, amarillo. Por lo general, cuando se habla a las personas, se lo asocian 3 colores: blanco, negros y amarillos. Algunas veces sí había rojo, pero después se redujo a 3 colores: blancos, negros, amarillos. Los amarillos los asiáticos, blancos los europeos y negros los descendientes de africanos. Alguien jugó ese rol de designar nombres. Nosotros blancos, ellos negros y los otros amarillos. Una construcción cultural que fue echando raíces y consolidarse fuerte. Ahora, la pregunta. Me gustaría, acá en la sala, alguien que tenga ese color de piel, que se levante. Que tenga ese color de piel ahí. Color ahí, blanco, blanco, eso es el blanco. ¿Hay alguien acá con ese color? Blanco no existe. Construcción cultural. Por lo tanto, no existe un ser humano blanco. De la misma forma, ¿alguien vio a un ser humano con ese color algún día, alguna vez? Pero cuando se ve a los asiáticos, se los asocia a los amarillos. No existe un ser humano con color amarillo. Tampoco, y más, con la piel no se usa color, se usa tez. Es clara, oscura. Que tiene color es el pelo. Dicen que sí, el pelo puede ser negro, rubio, canoso, pelirrojo. Eso sí existe. Pero la piel son tez. Entonces, el punto de partida es, si queremos construir sociedades nuevas, cambiemos el léxico, cambiemos la forma de hablar, y ahí cambiamos el tema de acceso a derechos. Gracias. Gracias, mi nombre. Muchas gracias. Llegó una última manifestación que quisiera leer, que viene desde la coordinación, que es interesante porque, bueno, eso que está transmitiendo, en general, desde la sociedad civil, y hablo nosotros, porque también sigo siendo parte de la sociedad civil, y es parte de mi empresa de vida, viene de ahí. Creemos que estamos siempre hablando entre nosotros mismos, y bueno, la idea de la consulta pública es hacer llegar estas propuestas, como dije, remarcando otra vez el alto nivel, a las instancias de las autoridades públicas. Yo quisiera remarcar el último mensaje que llegó en nombre de la Coordinación de Políticas para Inmigrantes y Promoción de Trabajo Decente en la Secretaría de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Ciudad de São Paulo, que nos estuvieran acompañando. Nos gustaría sugerir como propuesta la promoción de espacios de discusión sobre formulación y implementación de políticas de participación social para la población inmigrante a partir de una perspectiva regional, con la cual se pueden establecer intercambios de distintas experiencias en diferentes países del Mercosur sobre mecanismos para que migrantes puedan discutir, evaluar y definir principios y directrices para las políticas públicas, ¿no? Entonces, directrices de participación de los migrantes. Felicitamos al Instituto por la realización de la consulta pública y a la mesa de invitados, invitadas, que propició el debate. Lastimosamente, por otro compromiso, no podíamos acompañar presencialmente en las actividades, y aprovechamos para compartirles que la ciudad de São Paulo realizará la segunda conferencia municipal de políticas para migrantes en el segundo semestre del presente año.
Bueno, vamos cambiando para el cierre. Decir que, como mencioné al principio, ese es un espacio que queremos mantener, consolidar, profundizar, hacer 8 ediciones de consultas públicas en 4 años, no es poca cosa. Es el espacio hoy único de participación social desde un consolidado y permanente de Mercosur, y también único como experiencia comparando con otros bloques regionales, ¿no? Con esa constancia, así que también valorar como experiencia positiva eso que estamos haciendo, y no es fácil en todo el contexto y conjuntura que ustedes siguen, nos acompañan, pero que quisiéramos mantener, y eso solo funciona así, de esa manera, ¿no? Sí, no con recursos, pero con la gente participando de sus lugares, virtualmente o presencialmente, es una vez más remarcar. Porque creemos en eso, ¿no? Una de las marcas del instituto, que este año cumple 10 años, que ustedes posiblemente ya han visto en nuestras investigaciones, publicaciones, nuestros cursos, es trabajar, eso venimos desde la creación del instituto, la política pública con enfoque de derechos humanos, ¿no? Hemos realizado varias formaciones y capacitaciones en esa línea. Ha existido que las políticas públicas, no solo las políticas públicas de derechos humanos, pero cualquier política pública, ojalá, ¿no? Idealmente, la política pública internacional, financiera, la política de desarrollo, la política energética, sea aplicada y construida con enfoque de derechos. Y eso quiere decir algunos principios básicos que están en nuestras publicaciones, y repetimos a exhaustión, pero eso fue también un poco la tónica de que escuchamos y compartimos el día de hoy, ¿no? Un momento de muy difícil, aunque sigamos soñando y con toda esperanza de avance de derechos, pero un momento que, dada la realidad, o sea, lo que tenemos como nuestra perspectiva es lograr todos los esfuerzos posibles para garantizar y mantener todos los derechos que hemos logrado. Eso no quiere decir una postura estática, mucho por lo contrario, una vez que la coyuntura regional e internacional es adversa, pero el esfuerzo de mantener lo que ya logramos construir, que no es poco, ¿no? Valorar lo que tenemos regionalmente, o sea, pero gran parte de las intervenciones apuntaron a eso, ¿no? O sea, que no estamos diciendo que partimos del cero, o que la religión no tiene ninguna institucionalidad normativa, que los países, todo lo contrario, ¿no? Todas las intervenciones apuntaron que tenemos un nivel de estándar, incluso si comparamos con otros instrumentos universales o otras regiones, mucho más avanzados. Lograr salir, lo que en portugués se dice síndrome de la lata, síndrome del perro callejero. O sea, que siempre mirarse a uno mismo, a una misma, con un prejuicio, con un autoprejuicio, creyendo que somos menores o que tenemos poco, también es algo que es importante como cambio cultural, ¿no? Saber valorar, avanzar y garantizar lo que tenemos. En ese aprendizaje hemos tratado de intercambiar con los actores públicos, los funcionarios, las autoridades, con los organismos internacionales y la sociedad civil, de las políticas públicas con enfoque de derechos. Tratamos de varios principios que fueron traídos acá con ejemplos muy concretos, ¿no? Acceso a la información y transparencia, ¿no? Todo lo que se refiere a los datos, cómo se construyen, cómo se operacionalizan los protocolos, los decretos, las leyes, las prácticas gubernamentales, la igualdad y la no discriminación, o sea, todo el tiempo estamos repitiendo eso, y cuando hablamos de migrantes y todas las necesidades de la comunidad migratoria, o sea, la niñez y adolescencia, la población LGBTI, los discapacitados, los indígenas, las personas mayores, las mujeres, remarcar el principio de la igualdad y la no discriminación. El principio de la participación social, que hoy es una vez más un ejercicio concreto y real de tratar de abrir esa discusión de la movilidad humana para la sociedad civil, en la perspectiva no solo de traer eso, las denuncias que son importantes y la realidad concreta, porque estamos hablando de gente de carne y hueso, que antes de ser capturada a partir de una estima o de una casilla o de una estampilla del Estado que va a decir, bueno, vos sos migrante, vos sos lesbiana o gay o intersexual o vos sos
solicitante de refugio, o bueno, todo eso son, como también mencionó de Google, designaciones, ¿no? Conceptuaciones que nos dan autoridades o agentes de poder. Más allá de eso, somos seres humanos y trabajando en esa idea de interseccionalidad y transversalidad, mirar eso, ¿no? La importancia de la participación social, porque la gente que es no solo receptora, pero más que nada, sujetos de derechos que participen en la elaboración, la formulación, ¿no? El diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, en todo el ciclo de políticas públicas. Y un principio que quisiera rescatar, porque también me parece bastante urgente y importante que rescatemos los principios, o sea, lo que tenemos, es el principio de la no regresividad, ¿no? El principio de la progresividad, ¿no? Parece a veces absurdo recuperar ese principio que los estados mismos consintieron, acordaron en elegir como principio de los derechos económicos, sociales y culturales, y que nosotros incorporamos como un principio de la política pública con enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, rescatar que las políticas públicas no pueden retroceder, que siempre tenemos que mirar a mejorar a la vida de la gente, y eso es nuestro objetivo final. Y por fin, bueno, decir que ese es un espacio que valoramos también. Gran parte del trabajo del instituto, que cumple 10 años este año, es ese trabajo de articulación. Somos un órgano, una instancia intergubernamental. Nuestros mandatos, nuestros mandatarios son los estados, pero que aportamos en nuestras herramientas y nuestra práctica en esa función de puente y articulador. Articulador entre bloques. Recientemente organizamos un seminario sobre cooperación sur-sur entre Mercosur y SICA, el Sistema de Integración de Centroamérica, que fue la primera vez que Mercosur y SICA conversaron. Armamos un seminario entre funcionarios públicos de área de cooperación y de derechos humanos para intercambiar experiencia entre esos dos bloques, en esa idea de que no tenemos que ir a Europa para capacitarnos, ni pedir a que vengan agentes de Estados Unidos o Canadá, que podemos en la región compartir porque tenemos realidades muy parecidas, historias compartidas. En ese sentido quería valorar este rol de articulador entre bloques. Obviamente, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con la articulación entre los estados. El desafío más grande de un bloque, y ese no es distinto, es saltar del intercambio de experiencias, de la mirada de qué está haciendo cada uno de los países y efectivamente poder articular políticas regionales de derechos humanos. Coordinación de políticas regionales es un desafío y algunos temas hemos logrado y algunos temas son no solo necesarios, no solo importantes como necesarios, ¿no? Temas como movilidad humana, no se puede hablar si no hay una mínima coordinación entre los estados del mismo bloque, o sea, obviamente los estados limítrofes, pero los estados de una misma región. Todo el tema de memoria, verdad, justicia también, si consideramos que hay una historia compartida de varios países, de todos los países del Cono Sur, también amerita una mirada de coordinación de política regional. Bueno, después todas las otras temáticas también, pero hay algunos temas que son naturalmente exigen la respuesta regional y hemos de alguna manera tratado de impulsar este diálogo. Después, obviamente, dentro de los gobiernos, algunas instancias y algunas situaciones hemos, bueno, dentro del bloque Mercosur, articular y hacer dialogar distintas instancias. Cada uno tiene experiencia con el aparato estatal, que no es distinto, creo que en ninguna parte del mundo, y sabe que muchas veces los distintos ministerios, secretarías, departamentos no tienen ventanas entre sí, ¿no? O sea, hay muros que separan, entonces que venga un actor que no es externo, que es interno, pero que pueda ayudar a dialogar, y eso de alguna manera lo logramos cuando logramos articular, por ejemplo, la agenda de niñez con migración, pero también quería remarcar acá, y yo también y resaltar, mucha gente que está hoy ya participó de las otras consultas, resaltar la experiencia de la consulta específica LGBTI, que tuvo una participación de la sociedad civil ya en la elaboración de la metodología, en la sugerencia de los grupos de trabajo, y ha logrado no solo tratar de las temáticas tradicional de los foros LGBTI, pero lograr la interseccionalidad con otras temáticas y otras agencias que muchas veces no habían tenido ese diálogo. Entonces pusimos un
grupo de trabajo en esa, para citar un ejemplo, ¿no? La consulta pública LGBTI, el eje temático sobre acceso a educación y salud, un eje temático sobre migración y refugio, justamente para visibilizar que gran parte de la parcela de la población migrante es LGBTI, o migra, o se mueve por razones de migración, un grupo temático sobre memoria, verdad y justicia, porque también la población LGBTI es invisibilizada en un gran sentido en los debates, en la mirada y discusiones desde la memoria. Ese es un ejemplo, ¿no? Después la articulación entre personas mayores y discapacidad, cuando se unifican ahí la discusión sobre condición jurídica, ¿no? de representatividad y participación, como uno de los ejemplos, ¿no? Bueno, eso entre Mercosur, internamente en los estados, en algunos momentos hemos sido llamados y convocados a hacer también esa puente entre distintos poderes. Hay un trabajo importante que hemos hecho en Paraguay junto con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que tiene una dirección de derechos humanos, los adentro mismo de la aparato estatal articular distintos poderes, y obviamente eso que nos hicimos en el día de hoy, que es el diálogo entre sociedad civil, con la idea de que salga acá, autoridades, acá acompañándose en la vía online, que se permitan y se abran a ese diálogo entre sociedad civil y Estado. Remarcar también la calidad, ya dije, de las presentaciones, intervenciones y el tiempo, ¿no? Otra vez decir muchas gracias para todos los que estuvieron acá. Por fin un aviso, vamos a tener juntamente mañana, empieza la reunión de afrodescendientes de Mercosur, que va a ser acá, vamos a disponibilizar una de las salas de la Teresa misma, y es abierta a la participación de la sociedad civil, creo que mediante una expedición y podemos providenciar esa información. La reunión de autoridades de pueblos indígenas también ocurre mañana. La reunión de derechos humanos Mercosur arranca el miércoles, es día de paro, pero creo que va a ser mantenido. Hay 2 seminarios temáticos en ese día, pero las reuniones mismas de las comisiones ocurren el jueves. Y la plenaria de las otras autoridades va a ser el viernes. Eso sí no va a ser acá, en la EXECA, pero en la Cancillería Argentina, en el auditorio del ICEM, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Una vez más, creo que nos falta un aviso, agradecer muchísimo al equipo del PPDH que estuvo acompañando de distintas maneras, no solo el equipo que está, otras personas que ya se fueron y regresan. Quería decir muchas gracias a Augusto, que está ahí, que nos acompaña, a Julio y a Andrés de Administración, a los codirectores del instituto, Javier Palomo y Corina, que ya mencioné, a Cecilia, a Gaby, que están acá ayudando en todo el proceso de sistematización, otra vez al equipo de comunicación, Natalia, Santiago y Emiliano. Un agradecimiento especial a Marley de Rocha, que no había salido nada, a Lucía Benavides, que también trabaja en el Departamento de Relaciones Institucionales y nos está acompañando acá, aunque de licencia médica, nos está acompañando también. A Mariana, que recién llegada hace 2 días y ya está en la tarea más importante, que es la sistematización de todo. Así que bueno, vamos a circular por mérito que registró Mariana con el trabajo de síntesis circular, y a nuestro secretario ejecutivo que nos acompañó en la apertura, y también puso toda la energía para mantener este espacio y esta consulta pública para que no tengamos ninguna descontinuidad. Vamos a pedir a los que quedaron hasta esa hora, no sé qué hora son, casi 4 de la tarde, a que puedan venir enfrente y sacamos una foto general. Y por fin decir que el jueves vamos a tener, en el marco de la celebración de nuestros 10 años, el lanzamiento de la muestra, es una muestra virtual, es de realidad virtual, sobre afrodescendientes en las Américas. Esa muestra fotográfica es el resultado de un concurso fotográfico que fue iniciado al principio de año y fue presentado por primera vez en la comisión. Hicimos en conjunto con la Secretaría General de la OEA, se fue presentada ahí, y ahora se presenta por primera vez en la región, acá en el PPDH, el jueves a las 18 horas. ¿No? Ahí tenemos los lanzamientos, si pueden volver a Núñez el jueves, acá estaremos esperando ustedes.
Muchísimas gracias a todas, todos y todos. Una foto. Sigamos moviendo.